ahorita para lo de seguimiento no he entregado nada. Me mandó todo, bueno, o sea, entregó un montón de cosas así, boom, el paquete completo. Y le digo, oye, pero si quieres dime qué lista es de cada cosa y sepáralos por grupos y todo. Y a partir de ese momento jamás volvió a contestarlo. Entonces le digo a Luis, ¿y qué hacemos en ese caso? Pues déjala. Sí. Ya hablas, exacto. Sí, porque hijo, su madre, sí está, ahorita está cañón. Buenas tardes. Sí, no, yo tengo, le digo a Luis que tengo. Hola, buenas tardes. Sí, sí, pensaba que alguien iba a estar haciendo de host, pero bueno, ya alguna vez me habían pasado la cuenta y la estoy usando. Entonces, pues vamos a empezar la capacitación. Creo que voy a nada más a checar que entren todas las personas que están. Pues no sé si alguien más va a entrar a la capacitación. De todos modos, vamos a iniciar. Esta capacitación es para hacer diagramas de procesos usando el modelado de cruce funcional, la diagramación de cruce funcional. Antes de iniciar, me gustaría, si me pudieran comentar, quiénes son los que están aquí en la sesión y qué función tiene cada quien. No sé si les voy a ir comentando. Tengo aquí a Mitzi Robles. Maestro, Sí. ella no puede hablar, pero es la coordinadora virtual de aquí, LED de la ESI. Ok, es coordinadora virtual, entonces. Ajá. Veo el AESI Cuernavaca y el AESI, bueno, ahí y en el AESI Ciudad de México, ¿quiénes estarían? No sé si puedan comentar el AESI Cuernavaca. O el AESI Ciudad de México. Bueno, no sé si no están. Entonces, Al parecer están escribiendo en el chat. Voy a checar en el chat, sí. A ver. Ajá. Aline Espinosa, de coordinadora de publicidad, ok. Sí, buenos días. Y de sistemas, ¿quién? Soy yo, José Manuel, soy el área para ver lo de Office, para ver si alguno tiene algún problema. Ok, perfecto. Y veo que hay otros de Cuernavaca, que son Cuernavaca, otro que es de Cuernavaca. Pues nada más quisiera saber, bueno, sus nombres y qué función tienen ahorita ahí en en el área de Cuernavaca. Buenos días, me llamo Montserrat y soy del área de publicidad en Cuernavaca. Ok, publicidad, perfecto. Y más acuérdense que nos pusimos más clases de... Bueno, no sé si alguien más me faltó para que vieran que se presentara. Les pusimos otras clases también de ella, para que no les falle lo de A mí ya me conoce, maestro. Sí, a ti ya, por eso no te pregunté. Ya hemos estado platicando un rato ahí sobre sí. De todos modos, tú principalmente ves, o sea, porque yo he visto tanto temas de publicidad, Jacqueline, como de servicios escolares. ¿Ves los dos temas o es...?
Sí, Jacqueline, Sí, ¿tú ves? sí, perdón. Sí, Ajá. ok. Bueno, entonces, bueno, veo que están entrando otras personas. Entiendo que todos los que están entrando, aunque bueno, me gustaría de todos modos, si alguien quisiera presentarse, están en algún área que pudieran ser publicidad, ventas o control escolar. No sé si alguien tiene alguna otra función o si alguien quisiera presentarse. Bueno, si no, entonces vamos a pasar a la presentación. Antes de iniciar viendo el tema de vicio, voy a hacer una presentación de lo que es diagramas de, de cruce funcional, del modelado de procesos y también algo de lo que es la diagramación de procesos con cruce funcional. Un diagrama de procesos es realmente, pero un diagrama de cruce funcional es realmente un diagrama de procesos, así que vamos a ver qué se refiere con esto. Incluso, no sé, he visto que casi todos han estado ahí publicando modelos de procedimientos, manuales de procedimientos o algunos otros escritos que tienen que ver con procedimientos. Realmente un procedimiento es una forma también de documentar un proceso. Entonces vamos a ver algo de lo que es el diagrama de procesos y su modelaje, lo que son estos diagramas de funciones, de funciones cruzadas, algo de lo que tiene que ver con Visio, porque realmente el diagrama de funciones cruzadas es un modelo general, lo implementa Visio, lo implementa muy bien y por eso lo vamos a ver aquí, además de que es algo que tenemos todos, y ya luego hacer algunos ejercicios del diagrama de modelos de cruce funcional. Voy a ir avanzando, si tienen alguna duda, por favor, les pido que me interrumpan en el momento en que la tengan. Entonces vamos a ver, primero, ¿qué es un proceso? Un proceso es una actividad que se realiza con un objetivo en general. A veces se habla de procesos de negocio y un proceso de negocios pues tiene que ver con una actividad particular en una organización que se hace buscando un cierto objetivo dentro de esa organización. Usualmente estas actividades se pueden describir en términos de otras actividades. De hecho, podemos ir descomponiendo una actividad a un nivel muy detallado hasta llegar a un modelo puntual, hasta llegar a actividades de mucho detalle. O sea, podríamos decir, por ejemplo, una actividad general sería inscribir un alumno, por ejemplo. Y quizás la actividad consiste en primero pedirle sus documentos, revisar los documentos, documentar la información del alumno y quizás registrarla en algún sistema. Pero podremos llegar a decir, no, primero tengo que revisar si su IFE está correcta, o sea, por ejemplo, la verificación de los documentos. Tengo que también verificar sus certificados de estudios, tengo que verificar no sé, una constancia de domicilio, si es que se entrega, y podría ya ir incluso a más detalle. Tengo que verificar si su nombre en la credencial del IFE es correcta, si, cuál es su dirección y si coincide con su constancia de domicilio. O sea, podemos hacer un proceso muy, muy detallado. Esa descripción gráfica de las actividades que se realizan en un proceso se conoce como modelado. Y podemos hacer un modelado a nivel general, es decir, simplemente es inscripción del alumno, o a nivel muy detallado. Entonces, un proceso realiza una transformación de un cierto estado en otro cierto estado, de una manera matemática. Sin embargo, esta definición es demasiado abstracta para que a veces sea pragmática, y usualmente lo que decimos más bien es, un proceso es algo que transforma una serie de insumos en una serie de productos. Realmente estos insumos es parte de ese estado inicial y los productos son parte del estado final.
Entonces, el proceso lo que hace es realizar actividades que transforman esos insumos en productos. Esos insumos y productos pueden ser de dos tipos. Hay objetos físicos o información. Y hay algunos casos, muchos casos ya cada vez más, que los objetos físicos solo son contenedores de información. Por ejemplo, un documento, una credencial, es un objeto físico, pero realmente lo que nos importa es la información que contiene. El mismo dinero, una licencia, un permiso, incluso, por ejemplo, un CD, pues realmente son contenedores de información. Eventualmente, si tuviéramos esa información en algún otro medio, quizás podríamos obviar el documento, aunque a veces el documento tiene ciertos aspectos que nos ayudan con alguna característica física, como quizás un holograma, por ejemplo, que no lo podríamos, bueno, hasta el momento no lo podemos digitalizar, pero finalmente es un esquema de información que puede ser convertida de alguna forma. Entonces, esos son insumos y productos. Entonces, un insumo, o sea, por ejemplo, en este caso de la inscripción de un alumno toma esos insumos que son una solicitud de un alumno, los documentos adicionales que tiene ese alumno, quizás alguna información adicional si tuviera que decirlo, pero muchas veces esa información está ya en la solicitud y lo transforma en lo que le llamaríamos un alumno inscrito, que puede ser un registro en una base de datos y quizás un documento que se le entrega al alumno como confirmación de que ya está inscrito, quizás la solicitud se le sella, por ejemplo. Ahora, un proceso, como comentaba, está compuesto de varios subprocesos. Estos subprocesos se dice que son procesos de menor nivel. Es decir, decíamos, por ejemplo, la inscripción del alumno. Esa inscripción del alumno es un gran proceso que está compuesto de varios procesos, varios subprocesos de menor nivel, donde uno es, como comentaba, recibir la solicitud del alumno, recibir los documentos, validar los documentos, registrar los documentos en una base de datos, etcétera. Esos son los subprocesos que se tienen. Entonces, cada uno de estos se puede ir descomponiendo más. Por ejemplo, la validación de procesos de los documentos podría ser validación del IFE, validación de su certificado de estudios, validación de su constancia de domicilio. Esos son subprocesos de otro subproceso, entonces genera algo así como una estructura jerárquica. La idea, un esquema de validación es que si descomponemos los insumos y productos, si descomponemos un proceso, al revisar los procesos en los que los descompusimos, los insumos y productos deben mantenerse. Por ejemplo, si decimos que los insumos para la inscripción del alumno son su solicitud y sus documentos, y que el producto va a ser un registro de inscripción y una solicitud validada, en algún momento, en alguno de sus procesos, tenemos que recibir como insumo la solicitud y recibir como insumo los demás documentos. En el primer proceso, por ejemplo, que comentábamos, y ahorita voy a ponerlo esquemáticamente, bueno, podremos una vez, les voy a comentar, voy a dejar de compartir para compartir la pantalla completa. Voy a empezar a verlo con Visio. Ya después iremos viendo más. Y ahorita voy a hacer, no voy a usar el diagrama de cruce funcional, voy a hacer un diagrama general. Y aquí yo podría decir, por ejemplo, un proceso es un rectángulo que sería inscribir a un alumno. Y si yo lo descompongo, yo podría decir, este
Y este proceso vamos a ponerle una vez los insumos, que los voy a poner como líneas. Voy a ponerlos rectos para que podamos tener varios. Ahorita comento más cómo se hace todo esto. Entonces, un insumo es su solicitud. Vamos a hacerlo más grande esto. Y otro insumo, que de hecho podríamos catalogarlo como varios, sería su documentación. Y vamos a decir que tenemos entonces 2 productos, que es un registro de inscripción y este todavía no es un diagrama de cruces funcionales, es un diagrama de modelo general, que además no estoy ni siquiera usando las características que tiene Visio para ello. Y una solicitud verificada, que es la que le entregamos al alumno cuando, nada más para dar, el acuse, es más, podremos llamarle aquí acuse de recibo. O algo así, o sea, un documento. Si lo descomponemos en varios procesos, sería equivalente, por ejemplo, tal vez hacer algo así. Recibimos solicitud. Validar documentos. Este es un ejemplo, puede ser que ustedes manejen de algo muy diferente, ¿no? Ahorita nada más voy a poner un ejemplo. Registrar alumno. Y voy a llamarle a otro proceso aquí. Entregar acuse. De recibo, simplemente. Cada uno de estos insumos y productos deberían estar acá abajo. Entonces, la solicitud, por ejemplo, es algo que se recibe, que es insumo de recibir solicitud. Entonces, de alguna manera, pasó acá cuando pero la documentación la recibimos hasta que se validan los documentos. El registro de la inscripción lo entregamos después de que se registró el alumno. Y el acuse de recibo lo entregamos después de que realizamos esa entrega de acuse de recibo. Entre estos hay otros flujos. Por ejemplo, de recibir solicitud, entregamos esa misma solicitud probablemente a validar documentos. Una vez que ya validamos los documentos, vamos a entregar el acuse de recibo
le entregamos simplemente aquí una información de que ya está completa la validación de documentos y entregamos esos documentos y la solicitud para registrar al alumno. Entonces, esta es una forma como se descompone un proceso. Este proceso de inscribir alumno lo descompusimos en 4 subprocesos y cada uno de estos los podemos descomponer más. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, por mi parte no. Ok. Entonces vamos todo a... bien, gracias. Ok, gracias. No sé si nadie más tiene alguna pregunta. Este es lo que se llama una descomposición de un proceso. Aquí tenemos otro ejemplo. Impartir un curso. Aquí podemos recibir realmente otro tipo de... en el otro eran documentos, información. Aquí podemos decir que al impartir un curso recibimos un estudiante como insumo y el producto es un estudiante preparado. Y que esto tiene que pasar desde inscribir al estudiante, impartirle el curso, o sea, darle el curso y luego evaluarlo. Aquí se me movieron algunas. No. Vamos a ver ya el tema de los diagramas de cruce funcional. Creo que no quedó bien guardado un diagrama de cruce funcional es realmente un proceso que tiene una característica especial. Es un proceso donde estamos viendo quién es el responsable o cuál es la función que realiza ese proceso. Entonces, antes de continuar con este tema, y déjame ver si tengo por aquí, no sé si... Ah, perdón, aquí abrí la presentación que no era. Un proceso además tiene varias características, además de estas que estuvimos viendo. Tiene, por ejemplo, quién lo realiza, quién lo ejecuta, cuándo se realiza, dónde se realiza, por qué o para qué se realiza, su razón y su propósito, cómo se realiza, o sea, ya un mecanismo específico, o sea, cómo específicamente es que validamos los documentos. Podemos muchas veces describirlo en términos de una descomposición, pero pues a veces la única forma es platicarlo, vamos a decir. ¿Con qué se realiza? ¿Qué recursos se utilizan? Por ejemplo, tal vez para poder validar la solicitud requerimos un marcador de fosforescente para poder marcar aquellos aspectos que ya validamos. Entonces, hay varias características que tiene un proceso y que a veces es importante conocerlas. En un diagrama de cruce funcional, lo que es más importante, lo que estamos queriendo plasmar, es además del propio proceso, o sea, además de cómo se realiza, lo que queremos es plasmar quién lo realiza. Estos otros aspectos los podemos tomar como comentarios, pero no los tiene en sí el diagrama de cruce funcional. Además, cada insumo y cada producto tiene otras características propias. Por ejemplo, podemos tener tamaños, colores y formas de un objeto físico, de un documento, de un insumo, por ejemplo, de los lápices, de una pantalla o algo que quisiéramos recibir como un insumo de un proceso, una computadora, por ejemplo. Y la información también tiene características. Hay tipos de información, por ejemplo, hay información que es numérica, que es de alfanumérica, que es de opción, o sea, es una opción dentro de un conjunto de opciones. La información tiene alguna procedencia, viene de algún lado. Incluso podemos de aquí tener una cuestión que se llama trazabilidad, de ver esa información, por qué otros lugares pasó, cómo es que llegó hasta aquí y cómo se relaciona con otros elementos. Podemos ver si una información está relacionada con otro aspecto de información. Por ejemplo, podemos ver si hay una relación entre la credencial del IFE con la constancia de domicilio.
Esos son temas. Entonces, ahorita lo que puse fue un modelo que podría parecerse algo como esto. Cada una de las cajas es un subproceso. Aquí, por ejemplo, este es un modelo que hice en alguna ocasión para una empresa de producción, de manufactura. En esta, lo que hace es que se hacen proyectos, ese proyecto se analiza, se documenta, se hace una propuesta y se fabrica posteriormente. Es para hacer una fabricación a la medida. Sin embargo, hay otro tipo de ventas donde lo que se hace es una prospección, una venta, después hay una negociación de la venta, un seguimiento y se concluye la venta, que también tiene que ver con un proceso de facturación y de cobranza. Hay aquí algunos otros elementos del diagrama que tienen ciertos significados y que podemos incluso incluir más. Vamos a ver ahorita en Visio que tiene varios otros, pero uno de ellos son estos rombos, que de hecho creo que muchos de ustedes ya los conocen, que se usan en los diagramas de flujo normales, que aquí hacen un paréntesis. Un diagrama de flujo convencional es muy similar a un diagrama de proceso. La diferencia es que lo único que se pasa de un proceso a otro o de una actividad a otra es el control. Primero se hace algo, luego se hace algo y luego se hace algo. Entonces únicamente se está entregando control. En un diagrama como estos, lo que se está entregando puede ser información o objetos físicos, y también en este caso sí es control. O sea, lo que decimos es, cotizamos la reparación. Si lo acepta el cliente, sí enviamos el equipo. Si no lo acepta, que aquí faltaría quizás ponerlo, se está tomando como obvio. Si no lo acepta el cliente, entonces hasta ahí se queda. O sea, ya no se continúa el proceso. Pero podríamos decir que si no lo acepta el cliente, simplemente se le envía una notificación al cliente. Están esos otros cuadrados redondeados, que lo que indican es que de un punto pasa a otro punto más. Por ejemplo, solicita equipo de refacción, pasa de este 2 a este 2 y revisa que haya existencia de ese equipo. Entonces, es una manera de escribir de dónde continúa un proceso, en dónde continúa. De aquí termina y continúa en otro lado de ese mismo diagrama. Podremos hacerlo de otras formas, tal vez poniendo su proceso de otra, pero aquí se manejó de esta forma, que es una forma válida. Ahora, ¿para qué usamos un modelado de procesos? La verdad es que podemos usar estos procesos para múltiples funciones. Entiendo que ustedes han usado algunos de estos procesos para definir procedimientos, que de hecho es algo muy parecido al primer punto, para documentar la forma de hacer las cosas. Y realmente en muchos de ellos solo se documenta qué se hace y quién lo hace. Pero a veces también están y cómo lo hace. A veces también se documenta dónde y con qué se hace. A veces también hay una parte donde dice, es que aquí se recibe tal documento y se revisa contra la base de datos, por ejemplo. Entonces, también hay un con qué y a veces incluso un dónde. Es decir, este proceso se realiza en las oficinas centrales, se realiza en la sucursal Cuernavaca o en la sucursal Toluca. ¿Qué insumos se requieren y qué productos se generan? También muchas veces lo ponen. He visto que en muchos de los casos estos temas los están haciendo, digamos, como texto. Los mecanismos de control, como este caso de decir, si el alumno ya tiene, por ahí veía, si el alumno ya tiene 2 mensualidades sin pagar, entonces ya no se le permite el acceso. Entonces hay algún punto de control donde se dice, ¿tiene más de 2 mensualidades? Si no, entonces no hay problema, pero si sí, entonces no se le impide el acceso. Pero además de definir o documentar la forma de hacer las cosas, también podemos analizar el funcionamiento de los procesos, ver si esos procesos tienen algún error. Algunos son errores del modelado, algunos son que no se escribió correctamente lo que nosotros hacemos,
con, en el documento, en el diagrama. Pero hay otros casos en los cuales el proceso en sí tiene errores. Por ejemplo, puede ser que nadie ha considerado, por ejemplo, si el alumno, si el pago con tarjeta es válido, entonces ya se le da inscripción. Y si no es válido, ¿qué pasa? Quizás ese si no, pues habría que ver qué se hace. Se le va a avisar al alumno, se le va a dejar pasar, se le va a tener pendiente durante algún tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ese es un tipo de error que tendríamos que ver. O, por ejemplo, decimos que en un proceso, el proceso va a recibir la solicitud y los documentos. Y en ningún lugar vemos que los documentos se estén usando para algo. Los documentos como el IFE o la constancia de estudios. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué lo estamos recibiendo si nunca se usan? Podemos verificar, y quizás hay un error y debería haber alguien que esté validando los documentos, incluso registrar información de esos documentos. Podemos revisar recursos necesarios. Por ejemplo, si cada proceso sabemos qué recursos necesita, podemos ver en total qué recursos se requieren para todo un proceso. Podremos llegar a incluso decir, para todo el proceso de inscripción, se necesitan tantos lápices, tantas computadoras, tantos salones, etcétera, ¿no? Todos los recursos podremos integrarlos para poder revisarlos. Podemos revisar tiempos y secuencias y decir, por ejemplo, ver si hay algún problema. En algunos casos es un error, por ejemplo, decir, oye, ¿cómo vamos a validar los documentos si todavía no se los hemos pedido al alumno? Eso muchas veces nos damos cuenta cuando lo ponemos a funcionar, pero a veces sobre todo en casos de excepción, en casos que se usan poco, quizás nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Pero también podremos estar viendo, decir, a ver, si este proceso tarda, por ejemplo, la inscripción nos tardamos, recibir documentos, nos tardamos pues bueno, 15 minutos, y en validar los documentos nos tardamos 2 horas, y luego en registrar los datos del alumno nos tardamos otros 15 minutos, debería ser, o sea, en total está poniendo 1 hora y a veces nos tardamos 3 horas. O sea, ¿por qué nos tardamos tanto si las actividades son muy cortas? Y a veces encontramos por ahí algunos cuellos de botella, algunas inconsistencias, alguna desvinculación. Podemos revisar incluso cargas de trabajo. Si le asignamos a cada proceso un responsable, podemos ver cuánto trabajo tiene cada persona. Entonces, incluso podremos decir, para que una sola persona haga todo esto, se va a llevar mínimo 80 horas por semana. Eso es imposible, ¿no? O sea, seguramente se va a exceder de trabajo, pero además va a dejar el trabajo colgado. Entonces, a veces incluso es injusto decir que alguien no termina su trabajo y cuando analizamos, pues vemos que realmente es un problema de carga de trabajo. Pero a veces también simplemente poder definir quién es responsable de qué. A veces tenemos actividades y no sabemos a quién le toca. O sea, a quién le toca registrar al alumno, al área de ventas o al área de control escolar. Pues quizás a veces pudiera ser medio obvio, pero si no lo tenemos ahí claro, en algún lugar, pues no se va a llevar bien y probablemente se causen errores. Mecanismos de control, riesgos, excepciones, esos casos que son raros, podemos revisarlos y ver qué es lo que pasa, e incluso incluir mecanismos de control. ¿Cómo verificamos que un proceso siempre produce el producto que se supone que produce? Sobre todo si esto ya lo ligamos con características de calidad, si han implementado algo de ISO 9000 o algún otro sistema de calidad, podrían verse. Cada uno de estos productos podremos, y de los insumos también, podremos darle atributos de calidad, decir, bueno, la solicitud del alumno debería tener estos 10 elementos básicos, ¿no? O sea, podría tener algunos datos en blanco o algunos datos
con error, pero estos 10 puntos, esos tienen que estar seguros. Entonces podríamos ver algún mecanismo para verificar que todo esto se dé. Entonces, esto es en general para qué se usa el modelado de procesos. Ahora, ¿qué es un diagrama de cruce funcional? Pues básicamente es un diagrama de modelado de procesos, o sea, no es algo diferente de estos otros modelos que estuve comentando aquí. Lo que hace explícito es quién realiza cada subproceso. Y lo que hace es que divide el diagrama en bandas que corresponden a la función o el rol responsable del proceso. Y además podemos usarlo para dividirlo de otras formas. No solamente podemos ver quién es el que hace el proceso, podremos usarlo para otras cuestiones de decir, bueno, es que este es el proceso, por ejemplo, por localidad. Podemos poner qué es lo que hace el AESI Cuernavaca y qué es lo que hace el AESI Ciudad de México, si es que hay procesos que se hacen parte en un lugar y parte en otro. También podremos usarlo para dividirlo por localidades o por recursos, por ejemplo, qué es lo que un proceso hace. Sobre todo, localidades es lo que más se usa. Este es un diagrama de cruce funcional. Si lo vemos, es el mismo que ya les había enseñado antes. Esta es la compañía, se llama Equipos Yan. Y tiene varias bandas. Cada uno de los subprocesos o cada uno de los elementos del diagrama se pone en una de las bandas. Por ejemplo, aquí hay una banda de proyectos. Todo lo que tiene que ver con analizar el proyecto, documentarlo y demás está en proyectos. El área de ventas, hacer la prospección, las ventas, la negociación, el seguimiento y la conclusión es parte de la función de ventas o del área de ventas. Estas se le llaman funciones, cada uno de los títulos que tiene del lado, en este caso del lado izquierdo, podemos poner el diagrama en diferentes formas. Aquí está del lado izquierdo las funciones de esa banda. Cada uno de los cuadros, entonces, comentaba que es un subproceso. Cada una de las ligas es un flujo. Es un insumo o producto, aunque también es, como en este caso, en el caso de una decisión, es un flujo de control. Es decir, bueno, de aquí vamos a preguntar si el cliente lo aceptó o no, que realmente sí es una información, o sea, el cliente nos dice sí o nos dice no. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, y si no, el cliente no lo acepta, bueno, quizás habría que documentarlo mejor. Y hay un elemento que es un vínculo a un lugar del diagrama. Este es entonces un ejemplo del diagrama de cruce funcional. Entonces ahorita vamos a ver cómo hacer esto en Visio. Antes de pasar a la parte de Visio, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, lo que son los diagramas de proceso y para qué sirven, y lo que son los diagramas de cruce funcional, y más o menos qué característica tienen. Ok. Entonces, si no tienen dudas, vamos a seguir con un poco de lo que es Visio. Entiendo que muchos de ustedes no han usado esta herramienta. Visio es una herramienta en general de diagramación, o sea, una herramienta para realizar diagramas. Y tiene muchos tipos de diagramas de bloques, de flujo similar a lo que han hecho ya con algunos de los procedimientos. Organigramas también, planos, se pueden hacer planos, mapas mentales también, modelos de información. Hay algunos modelos específicos que se usan en informática que se pueden hacer. Ahorita les voy a enseñar varios de estos diagramas. Y este es la pantalla de Visio. Tiene, como quizás ustedes ya han visto en muchos de otras herramientas, por ejemplo en Word o en Excel, tiene en la parte superior un menú. Ese menú tiene una serie de opciones. Cada una de esas opciones abre un menú de opciones
que está en la parte de abajo. Y ahorita veremos cada uno de estos temas a detalle. Y tiene un área que es el área de trabajo del diagrama, que es la parte más gruesa. Y quizás lo que quizás convenga ver más es que del lado izquierdo tiene una serie de figuras. Ahorita también vamos a ver cómo es que se manejan esas figuras. De hecho, hay muchas figuras. O sea, no solamente hay rectángulos y rombos y círculos. O sea, hay muchos tipos de figuras. Algunas tienen ya algunas características de diagramas de flujo en forma general. Y además, en cada uno de los diagramas podemos tener varias páginas del diagrama, que esas se ven en la parte de abajo. Las opciones que tenemos en el menú son estas. Primero, en la parte de file, o sea, es para abrir, guardar, imprimir el archivo que tenemos, el diagrama que tenemos, o las opciones, que es muy parecido a lo que hay en otras herramientas. Home, lo que tenemos es básicamente todas las herramientas para editar el diagrama, para poder modificar el diagrama. Insert nos sirve para insertar elementos del diagrama, no siempre se requiere usar. Muchas de estas opciones no están disponibles más que teniendo ciertos otros características, otros productos de Microsoft. En especial, varios temas están vinculados con este producto que se llama SharePoint, que entiendo que no lo tiene. No sé, creo que no tiene SharePoint, ¿verdad? En el AS o en ILET. Bueno, SharePoint es un producto que sirve para manejar documentos. De hecho, hay dos temas. Es un producto para manejo de documentos y manejo de contenido. Y además permite registrar flujos de trabajo. Permite hacer flujos de trabajo. Entonces puede generar formas y de ahí de una forma podemos irnos a otro lugar y esa forma puede incluir un documento o ser propiamente un documento y almacena los documentos de esas formas. Entonces puede ser muy útil, pero si no lo tenemos, pues mucho de lo que está aquí no aplica. Entonces, en Design tenemos algunas opciones de formato del diagrama, de los diagramas completos. Ahorita los vemos un poco. Hay datos del diagrama que son particulares, varios de ellos tienen que ver con esto de SharePoint. En la parte de Process podemos tener subprocesos, que básicamente es abrir otra página del diagrama. En Review, realmente para lo que nos sirve principalmente es para ver temas de ortografía y notas. En ocasiones, Visio permite hacer alguna validación de diagramas, pero no lo hace aquí en Review, lo hace dentro del propio diagrama, porque cada diagrama tiene una validación diferente y no hace tanta validación como otras herramientas. Hay opciones para diseñar el diagrama, como poner una matriz de diseño o reglas que son parecidas a lo que tenemos con Word. La ayuda. Aquí yo tengo uno para vincularme con Acrobat, pero realmente dentro de File yo puedo exportar a un archivo en PDF. Y aquí hay algunas opciones específicas del diagrama actual, o sea, el diagrama, en este caso, del diagrama de cruce funcional, aunque pueden ser varios tipos de diagramas. Ahora, ¿cómo creamos un diagrama? Primero, lo que necesitamos es definir un proceso. O sea, necesitamos ver qué objetivo tiene, qué insumos tiene y qué productos, qué áreas, qué funciones, roles o personas se desean identificar en ese diagrama. Y tenemos que revisar también, porque eso es algo común, qué entidades externas proveen insumos o a qué entidades externas le entregamos los productos. Eso también es importante porque en muchos de los casos queremos también documentarlo en el diagrama. Hay algunos en los cuales los documentamos, de hecho, si son muy importantes, los documentamos como
como bandas del diagrama, o bien los podemos documentar con otro símbolo. Entonces, ya empezamos con un primer proceso y vemos quién o quiénes procesan los insumos iniciales de ese proceso, qué se hace con esos insumos, qué producen y a quién se le entregan esos insumos de ese primer proceso o actividad que vimos. Lo dibujamos y continuamos con los otros. Y básicamente lo que buscamos es enlazar ese segundo proceso con el anterior. ¿Quiénes reciben los productos de ese primer proceso? ¿Qué hacen con esos insumos? Y entonces los dibujamos y vamos escribiendo los flujos. Luego hacemos una validación. Hay que validar lo que había comentado, que todos los insumos se usan y todos los productos que se requieren producir se producen, y podemos integrar alguna información adicional. Entonces vamos, bueno, antes de irme a un ejercicio, que ya es un ejercicio con base en un ejemplo de algo que he estado viendo con la escuela, vamos a ver algunos temas de cómo empezamos a trabajar con Visio y estas funciones que les había comentado. Antes de iniciar, ¿algún comentario, alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda, entonces les decía que ahí me interrumpen. Ahorita, cuando abrimos Visio, es más, no voy a salvar este documento y me voy a empezar. Voy a iniciar desde que abro el Visio. ¿Ya todos ustedes localizaron el Visio en sus computadoras? Entiendo que algunos de ustedes no habían encontrado Visio, ¿no? La herramienta de Visio. Sí, yo sí. Nada más que sí dice Visio profesional, ¿verdad? Lo mismo. Sí, es lo mismo. De hecho, el Visio profesional, yo ahorita no me acuerdo ni cuál es el que tengo instalado, pero Visio profesional tiene otras características, además del Visio normal. Sí, en efecto, lo veo diferente al que nos mostró, por eso le pregunto. Ah, ok. Puede ser que sea también la versión, ¿eh? Quizás hasta yo tengo una versión diferente. La mayoría tiene Visio Profesional 2013. Ah, tiene el 2013. Creo que este que tengo es 2016, ¿eh? Sí. Ah, ok. Sí, este es 2016. Es muy parecido, pero ahorita vamos a ver si hay alguna diferencia. Ahí lo encontramos. Me dice sí. Mitzi que no lo tiene. Creo que ahí, José, tú vas a checar luego que Sí, yo les había comentado en el grupo que me mandara mensaje quién no lo tenía. Entonces, para que me mande un mensaje para podérselo instalar. Sí, pues entonces los que no lo tengan, por ahí mándenle el mensaje a José para que lo instalen. Alguien también de Cuernavaca, el AS Cuernavaca me dijo que no lo tenía. Entonces, si alguien no lo tiene, por favor, ahí mándale un mensaje. Ok. Bueno, entonces cuando entramos a Visio, de hecho, aquí entramos a un nuevo, nos dice que qué tipo de diagrama queremos crear. Hay aquí algunos diagramas ya predefinidos. De hecho, tenemos el diagrama básico. El diagrama básico nos sirve para hacer casi cualquier cosa. Tiene muchas figuras de muchos tipos y podemos hacer muchos tipos de diagramas. Entonces, esa es una forma que nos puede servir. El diagrama en blanco es, ahí le podemos ir cargando diferentes símbolos, diferentes figuras de otros. Ahorita vamos a ver también algo de esto. Aquí está el que vamos a estar trabajando hoy, que es el diagrama de cruce funcional. A ver si lo pueden localizar ahorita. Están otros modelos, por ejemplo, el de notación de base de datos Chen, es un modelo informático para modelar información. Es para, se usa
más para desarrollar algún sistema, pero la verdad es que también lo podremos usar para analizar esa información que pueden ser insumos o productos de un proceso, que es también un tema a veces importante, porque a veces queremos ver cómo se relaciona por ejemplo, el alumno con las materias que toma, con los profesores, con el material del curso, y quizás no tenemos tan claro cómo es que están interrelacionados todos estos elementos. Entonces, bueno, este es para lo que nos sirve esta notación. Hay aquí para crear organigramas. Hay diagramas de bloques que ya son un poco más, es parecido al diagrama básico, pero tiene algunas figuras ya predefinidas. El modelo mental o diagrama de lluvia de ideas. Y está el diagrama de flujo básico. De hecho, aquí todavía tenemos otros. Si le damos en nuevo, tenemos otros tipos de diagramas. Por ejemplo, hay diagramas de redes, que también es algo muy particular cuando estamos trabajando en informática para ver cómo están conectadas las computadoras dentro de una red. Están, por ejemplo, el plano de la oficina, Office Layout. O sea, para ver cómo están puestos los escritorios y las sillas en la oficina. Está, por ejemplo, el diagrama de flujo de trabajo, sirve para ver realmente cómo se están entregando las cosas entre diferentes áreas. Es como un diagrama de procesos, pero es más conceptual. Y por aquí tenemos varios otros modelos que son, por ejemplo, es parecido al de oficina, pero es como para una casa, el diagrama de casa, o el diagrama de piso, diagramas eléctricos, diagramas de Gantt, para proyectos, diagramas, varios otros más que son para diagramas que son informáticos, un diagrama de auditoría que es muy parecido a un diagrama de flujo, y para hacer calendarios, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí, para empezar a hacer simplemente ahorita la muestra, el que queríamos checar, que es el diagrama de cruce funcional, el cross-functional flowchart. Entonces le voy a decir que lo cree. Aquí, del lado izquierdo, tenemos, decía que las formas, en la parte de arriba, de hecho aquí en File yo podría abrir otros nuevos y me da el mismo menú de hace rato. Aquí tenemos las opciones para guardar, para imprimir, para compartir, aunque es con SharePoint también, para exportarlo. Y aquí es donde tenemos lo que podemos hacer con el diagrama. Les comentaba que tenemos aquí en Home lo que tenga que ver con la edición, que tiene que ver con, bueno, los tipos de letra que va a haber en el diagrama, con, bueno, esto sigue siendo los textos del diagrama. Aquí es para conectar elementos del diagrama, que es como ponemos los flujos. Podemos ponerle colores al diagrama, de hecho también hay ciertos formatos ya predefinidos ahí, y podremos ponerle como capas al diagrama, que también eso nos podría servir en un momento dado. En la parte de inserción, aquí podemos tener... Ahí nada más decían que gracias, estaba checando los mensajes. Aquí podemos agregar nuevas páginas. Les comentaba que en la parte de abajo están aquí las páginas. Entonces aquí yo puedo agregar nuevas páginas, ya sea con más, o aquí ponerle que queremos una nueva página.
Ya aquí lo que sí tenemos otras opciones para duplicar la página o poner un fondo. Y aquí podemos ponerle otros temas como, por ejemplo, insertar una imagen. A veces nuestro diagrama se ve mejor si le ponemos imágenes, si le ponemos gráficos de barra o de pie o de línea. O le ponemos un mensaje, un comentario. En la parte que dice Design, aquí algo que nos puede servir es cambiar la orientación. Aquí es donde bueno, a mí me gusta más usarlos en forma horizontal, pero, por ejemplo, si queremos hacer un diagrama para un procedimiento, pues quizás nos conviene más hacerlo vertical para que salga en el formato de las hojas, porque muchas veces se imprimen en hojas tamaño carta, en formato también vertical, y pues queremos verlo así. De todos modos, ahorita yo los voy a estar poniendo en formato horizontal. Y hay algunos formatos de cómo queremos que se vean. Es parecido a lo que se maneja en PowerPoint o en otros. Luego vamos a ver el tema de los datos, porque hay ciertos datos que podemos usar en un diagrama de cruce funcional, igual que en otros. Hay aquí en la parte de procesos, podemos decirle que crea un nuevo proceso. Básicamente lo que hace es que crea una nueva hoja. Pero crea un nuevo proceso, crea una nueva hoja, pero digamos que como su proceso, lo que hace es que vincula un proceso que ya tenemos con esa nueva hoja que estamos creando. Ahorita también vemos un poco de eso. Y hay algunas revisiones del diagrama que se pueden poner, aunque tenemos que definir reglas. Entonces, esto es algo que habría que verificar. Las reglas más comunes que hay, y que ahorita no las tengo yo cargadas, son las que define algunas muy básicas. Por ejemplo, cualquier flujo tiene que tener un proceso o una caja a donde llega. No puede haber flujos que no tienen origen o que no tienen destino. Y de una caja pues tiene que salir algo siempre. La revisión, como comentaba, aquí está la parte de gramática, y aquí hay un diccionario, por ejemplo, para poder checar, y podemos hacer comentarios al diagrama. Y la parte de la presentación está este tema. Aquí tenemos unas reglas que podremos esconder. Y está en una matriz que nos ayuda a ubicar los elementos del diagrama. Voy a irme, antes de enseñarles esta parte de aquí, a esta parte de las formas. Aquí en formas yo puedo seleccionar cuáles son las que yo quiero cargar. Entonces vamos a decir que yo quiero cargar las formas de proceso. Esta es nueva, pero bueno. Las formas de modelo de procesos. Algunos de los que ya están predefinidos ya tienen todo esto puesto, pero aquí yo podría poner algunos de modelo de procesos definidos. Por ejemplo, estas son flechas que quisiera cargar. Las formas de diagramas de auditoría, que estas nos pueden servir para bastantes cosas. O sea, son, esto puede ser, digamos, incluye todo lo que estamos haciendo ahorita. Y podremos poner otros como un diagrama Six Sigma, por ejemplo. Las diagramas de Six Sigma son bastante comunes y es algo que podemos usar bien. O podremos usar formas de flujo de datos, de diagramas de flujo. Entonces, me voy a traer estas dos formas de diagramas de flujo. Hay varias que son de algunos modelos muy particulares. Por ejemplo, las formas de diagramas IDEF o BPMN son
modelos de proceso que son ya muy específicos. El BPMN se está usando actualmente mucho en el modelado de procesos para el desarrollo de sistemas. Y el IDEF 0 es uno que se empezó a usar hace mucho, todavía se sigue usando bastante, que de hecho a mí me gusta la forma del IDEF, que son estas. Pero ahorita vamos a usar, aunque las cargué aquí, digamos, las tenemos ahí disponibles por si las queremos usar, realmente voy a usar más las de Six Sigma o las del flujo de diagrama de flujo normal. Y aquí, entonces yo voy a abrir ahorita las formas Six Sigma. Y cuando yo arrastro una de estas formas, que en este caso es un proceso, usualmente el proceso en varios de los modelos, el proceso es un rectángulo, me lo pone alineado a este grid. Si yo no quiero que me lo alinee, tendría que decirle aquí que no quiero un grid dinámico para poder ponerlo. Bueno, y ahorita sí lo está alineando, pero bueno, el grid dinámico lo alinea automáticamente. Alinea puntos de conexión y autoconecta. Cuando yo pongo dos, por ejemplo, otra caja, con el insert, bueno, en home, por ejemplo, está el conector. Selecciono desde la primera caja y lo arrastro hasta la segunda. Si está el autoconnect, lo hace. De otra forma, tendría que ponerlo específicamente del punto. Que bueno, si yo lo pongo específicamente del punto, yo puedo decirle que este flujo va exactamente de un punto a otro. Esta forma puede tener flechas. Muchas veces queremos ponerle flechas. Entonces, aquí le podemos formatear la flecha en format shape y decirle que aquí se usa, es muy parecido como tenemos que hacerlo a como se hace en PowerPoint o en otras herramientas. O sea, aquí tenemos abajo del formato de la forma, tenemos el formato de la línea y el formato del relleno. Y aquí tenemos los formatos de flecha. Entonces, la flecha final, le vamos a poner una flecha de este tipo. Entonces, tenemos esta flecha. Esta, por ejemplo, podremos ponerle una flecha al revés, como si fuera un diagrama de realimentación. Entonces, así es como vamos poniendo diferentes elementos en el diagrama. Les pediría a ver si pueden ustedes en sus vicios, los que tienen vicio, que por favor hagan lo que hice yo ahorita. Aquí en las formas, agreguen las formas Six Sigma. O sea, aquí seleccionamos, en más formas, seleccionamos negocio y seleccionamos Six Sigma. Y cuando ya se haya seleccionado, van a aparecer esas formas aquí abajo y vamos a arrastrar dos procesos. Y después, bueno, aquí ya incluso me lo autoconectó. Y después vamos a ponerle un conector. Si ya se los puso automáticamente, porque si es usualmente también lo pone, vamos a ponerle otra. Y a esta nueva forma le vamos a poner una flecha al final. Podremos usar también las flechas que tenemos aquí, pero bueno, las flechas de los conectores a veces nos sirven nada más para efecto de la validación. ¿Ya lo pudieron hacer todos, este proceso? O más bien, ¿hay alguien que no lo haya podido hacer? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Bueno, si ya todos lo pudieron hacer, voy a iniciar ahorita
Este diagrama, aunque le puse que era un diagrama de cruce funcional, me creó un diagrama general. Entonces lo voy a cerrar. O más bien voy a abrir uno, que sea aquí un cross-functional flowchart. Usualmente me carga me dice que tengo 4 opciones aquí. No sé cuál es el que a ustedes cómo les aparece, porque es un poco diferente en el 2013 que en el 2016. La verdad ya no me acuerdo bien cómo es que es diferente. Pero aquí, por ejemplo, puedo abrir uno que esté en blanco. Le voy a decir que me abra uno en blanco. Y ya me carga algunas formas básicas, me carga ya una estructura básica. No sé si a ustedes sí les cargó esta estructura básica. Creo que me da la impresión de que hace rato no quise abrir un diagrama de cruce funcional y abrí uno general. ¿Ustedes les abrió algo como esto o no? Sí, sí, sí. Ah, ¿Qué ok. apareció? Ah, perfecto. Entonces, sí, a mí es el que lo había cargado mal hace rato. Tengo ya de entrada estas formas básicas. Tengo el diagrama, formas de diagrama de flujo. La verdad es que se parecen mucho a las de Six Sigma. Y no vamos a usar más que las diagramas de flujo básico o que también están en Six Sigma. Y en Cross Functional Shapes, tiene 2 tipos que les llama carriles. Estos carriles son los que representan a una función. Están carriles verticales y horizontales. Ahorita yo le pedí que me trajera un diagrama horizontal y entonces ya me presentó de antemano esta estructura con algunos carriles ya de entrada. De hecho, carriles, por ejemplo, la traducción es swim lane, que es carril de natación, de hecho, la traducción literal. Y en la parte de arriba me pone el título del diagrama y me pone dos carriles. Yo puedo agregarle otros carriles más aquí. Y a cada uno de estos carriles le puedo cambiar el tamaño, dependiendo de qué tantos elementos vamos a dibujar. Ya está ahorita el de diagramas de flujo, podemos hacerlo aquí. Entonces voy a arrastrar el que dice proceso. Y vamos a ponerle cualquier cosa únicamente para hacer el ejercicio. Vamos a ponerle primera actividad. Y ahorita hacemos otro ejercicio. Vamos a arrastrar aquí otra y le vamos a poner segunda actividad. Está muy chiquita la letra. Algo que yo hago generalmente es que le cambio el nombre, le cambio el tipo de letra a todas. Voy a poner 12 puntos y después las voy copiando. En lugar de insertar nuevos procesos, voy copiando los que ya tengo para mantener el formato. O le cambio, pero el problema es que a veces sí es muy, muy pequeña la letra. Aquí en las funciones vamos a poder ponerle la primera función, por ejemplo, publicidad. Y acá le podríamos poner ventas. Y acá le podríamos poner escolar, por ejemplo. Entonces, vamos a decir que la tercera actividad la hace el área de ventas. Pues esa actividad la arrastraríamos acá abajo. Y luego conectaríamos la primera con la segunda y la segunda con la tercera. Si lo ponemos en el centro del proceso, va a buscar la mejor forma de conectarse. Si no, lo que podemos hacer es
colocarla exactamente en uno de estos 4 puntos que tiene ese bloque. Aquí podemos tener datos externos. Por ejemplo, quizás nuestra segunda actividad, vamos a decir que fuera un estudio de mercado. Y yo no quiero poner el mercado completo como un carril adicional. Yo lo que quiero es decir que aquí vamos a ir a hacer un estudio de mercado, viendo, pues, le vamos a llamar, le voy a poner aquí simplemente mercado. Entonces, podemos usar ese diagrama. También hay que cambiarle el tamaño. Sí, si vemos que está, por ejemplo, quizás no nos gusta que se ve la flecha muy, muy corta, pues quizás lo que hacemos es que lo ponemos, le podemos mover cada uno de los elementos y podemos poner en dónde llega cada una de las flechas. Otro tema que tiene el diagrama de cruce funcional es que se pueden definir fases. Una fase es como, ya lo dividimos verticalmente en áreas, pero quizás lo queremos dividir horizontalmente en etapas, por tiempo, para decir qué se hace primero y qué se hace después. Le decía que una característica también de los procesos es el tiempo. Entonces, aquí dentro de tengo yo separadores. Entonces vamos a ponerle aquí un separador y cada uno de estos es una fase. Entonces vamos a decir que esta primera es la fase de mercado, vamos a decir análisis de mercado. Y esta es la fase de publicidad, por ejemplo. Entonces quizás aquí tenemos podemos separar diferentes fases. Es más o menos para cómo se maneja hasta aquí. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Han podido más o menos ir siguiendo este ejercicio en sus computadoras? Sí, más o menos. Ok. Bueno, si tienen nadie más quiere comentar algo. Bueno, los que tienen vicio, ¿no? Porque creo que algunos de ustedes no tienen el vicio. Maestro. Okay. Sí, adelante. ¿Cómo? Ah, ya vi. Ya nada. Ah, gracias. Ah, ok, bueno. Ok, sí. Muy bien. Ahora, voy a hacer un poco más grande el diagrama porque creo que no está... No se está viendo bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Voy a regresarme aquí al PowerPoint y vamos a hacer este ejercicio. A ver si pueden ir, pues no sé si quieran, que ya, pues no se los mandé, que ya debe ser los mandado, nada más que no sabía quiénes iban a estar, para que lo pudieran ir teniendo ahí a la mano. La idea es que para un curso vamos a seguir este proceso, que quizás se parezca, quizás no sé cómo lo tengan actualmente. Para un curso se recibe una idea, se realiza un estudio de mercado para determinar si es conveniente. En caso de que sea conveniente, se diseña el contenido. Luego se produce la publicidad, se diseña y ejecuta una campaña publicitaria. Esto no tiene que ser al mismo tiempo que diseñar el contenido, se puede hacer en paralelo. Los interesados van a pedir informes y se le envían esos informes a los interesados. En caso de que esos interesados realmente sí les interese inscribirse, se les envía una ficha de inscripción. Ese interesado paga en la caja y se le entrega una copia de recibo. Mientras tanto,
el docente está preparando el material. Cuando está listo el material, se le entrega a los alumnos y cuando se define la fecha de inicio, se le avisa al alumno y se le entrega el material. Creo que tiene alguna similitud con lo que hacen actualmente, ¿no? Entonces voy a dejarlo aquí a un lado. Para no perderlo de vista. Y acá, yo creo que lo voy a poner. 38. Entonces voy a crear un nuevo diagrama de cruce funcional. Lo voy a crear en blanco. ¿Podrían crearlo con alguno de estos modelos? Y vamos a ver primero qué áreas son las que participan aquí para ver cuáles son los carriles que vamos a insertar. ¿Qué áreas participarían en este ejercicio? ¿Alguien me puede comentar? Sí se parece más o menos a lo que hacen, ¿no? Ustedes. A ver, las áreas serían estas. El área que recibe, esto vamos a decir que es publicidad. Vamos a decir que aquí hay un área que es la que tiene ya el contacto con el interesado, que es ventas. Después hay otra función, digamos, que tenemos que considerar es al docente. Y quizás deberíamos de considerar aquí, de acuerdo a cómo lo manejan, a servicios escolares. Le voy a llamar escolar. Escolares. Y vamos a decir que sí nos interesa saber, acá, poner al alumno para saber qué tiene que hacer el alumno. Entonces, publicidad recibe una idea de un posible curso. Ese vamos a decir que es un proceso. Y voy a decir que entonces se llama, le vamos a poner recibe idea. Idea de curso. ¿De quién la recibe? Bueno, todavía no sabemos exactamente quién la recibe. O sea, ¿quién genera esas ideas? Entonces, ahorita podemos ponerle cualquier figura. Ahorita, podría decir, por ejemplo, quizás sí, que es una información externa.
Hay alguien que no sabemos ni quién es, está generando una idea para un curso. La vamos a conectar con nuestro conector. Ahora, aquí yo voy a usar mi herramienta de conector, me tengo que cambiar a la herramienta de apuntador para poder seleccionar. Y voy a ver el siguiente, se realiza un estudio de mercado. El estudio de mercado lo realiza otra vez el área de publicidad. Le voy a poner realiza estudio. Y hay una cuestión aquí que yo veo que publicidad, son demasiadas cajas, entonces voy a ponerle mejor 2 renglones, porque si no se me va a acabar el espacio nada más con el área de publicidad. Entonces voy a ponerle 2 renglones a publicidad y voy a mover de realiza estudio abajo, y también voy a decir que ese estudio lo realiza usando la idea del curso que ya se mandó, junto con información que toma del mercado. Entonces voy a usar esta caja de información externa. Podría usar la que quisiera. Aquí el diagrama de curso de funcionarios es un poco más amplio. No tiene una notación tan específica como sería un diagrama Six Sigma o un diagrama IDF o alguno de estos. Realiza el estudio y después de eso, dependiendo de si es conveniente o no, y aquí voy a usar otro icono, voy a usar de decisión y voy a preguntar, ¿es conveniente? Si sí es conveniente, voy a ver qué es lo que decíamos aquí, y diseñábamos un contenido de la publicidad, o sea, diseñamos la publicidad. Pero quería que tuviera el mismo tipo de letra de estos, así que lo voy a copiar. Si vemos, cuando vamos moviendo las cajas, reacomoda automáticamente. A veces eso es muy bueno, pero a veces no es tan bueno y hay que estar acomodando de acuerdo a como nos convenga. De una vez le podemos poner aquí, sí, entonces realizamos el estudio. Y simplemente para efecto de documentar lo que pasa en caso de que no sea, podemos decir que en caso de que no sea conveniente, no sé si ahorita lo hacen más o menos así, pero en caso de que no sea conveniente, aquí ya lo terminamos. Si tienen alguna pregunta de cómo vamos avanzando, me comentan, por favor. Y si sí es conveniente, bueno, no, antes, no es cierto, el contenido es algo que hace, y vamos a decir que ese contenido lo define, en este caso, el docente.
Entonces, si sí es conveniente, el docente define el contenido. Pero él no lo hace solo. Lo tiene que hacer porque le informa el área de publicidad que el curso sí fue conveniente. Entonces, lo insertamos. De hecho, si lo insertamos aquí directamente, lo que hace por el tema que tenemos aquí en el autodiseño, es que lo reconecta de forma automática. Ahora, usando ese contenido, voy a ponerle aquí que hasta después de que usamos de que se definió el contenido, es que ya publicidad produce la publicidad, la diseña y la ejecuta. Y para ahorrarme, voy a poner que produce y diseña la publicidad, la hace en un solo cuadro, en un solo proceso. Podría separarlo en dos. Aquí me conecto mal este. Y después ejecuta la campaña. Aquí, desgraciadamente, cuando quedó me desconfiguró y tengo que regresarlo a como estaba originalmente. Ese es un problema que a veces pasa con el vicio. A veces es bueno que rediseña bien, pero a veces sí nos crea algunos temas que no son como nosotros quisiéramos, como que hace algunas partes automáticas. Entonces, ejecuta la campaña publicitaria. De hecho, incluso podríamos ponerle aquí, si quisiéramos ser más explícito, que esa campaña se hace con el mercado. Se la manda al mercado. Y de ahí sale. Ahora, lo que tenemos aquí es que, de acuerdo a la publicidad, el alumno se interesa. Entonces, a mí me conviene que que la banda de alumno esté acá cerca para que se note cómo está cerca de la campaña publicitaria. Entonces, yo puedo reacomodar estas bandas para que queden como a mí me convenga. Hasta aquí todo está correcto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Han podido seguir más o menos cómo va el proceso? Yo tengo una duda. Sí, adelante, Jack. En cuestión de las figuras, ¿qué diferencia hay entre un diagrama de flujo y este diagrama de cruce funcional? Básicamente, sí, adelante. Perdón. Porque en un diagrama de flujo, las figuras tienen como que su acción, ¿no? O sea, desde qué va en los óvalos, qué va en los cuadrados, qué va en los rombos y etcétera. Entonces, esa es como que mi duda. De hecho, el diagrama de cruce funcional básicamente es un diagrama, es más, si lo vemos aquí, se le llama diagrama de flujo de cruce funcional. Es digamos, el mismo que un diagrama de flujo, pero donde tenemos las funciones que realizan cada actividad.
Ahora, lo que tienen estos diagramas de cruce funcional es que realmente van más allá de ser un diagrama de flujo. Podemos ponerle realmente cualquier función, cualquier tipo de diagrama. Podemos ponerle figuras de Six Sigma, figuras de IDEF, figuras de cualquier otro tipo, porque realmente este es un diagrama de proceso general. Cualquier figura de otros diagramas lo podremos poner aquí, podremos hacer un diagrama IDEF o BPMN o de cualquier otro tipo, donde tenga a qué área le corresponde hacer cada acción. O sea, la única diferencia contra otros es que, es más, este, por ejemplo, se parece a un diagrama de flujo. La única diferencia que tiene es que aquí le estamos diciendo a publicidad le están correspondiendo estas actividades y al docente le corresponde esto. Ah, ok. ¿Sí? Muchas gracias, sí. De nada, sí. Sí, entonces, bueno, vemos ahorita algunos otros, o sea, estamos viendo tanto lo que es el diagrama de cruce funcional, que tiene sus características, les decía, no es algo muy diferente de un diagrama de flujo normal, y algo de la forma como trabaja Visio, que facilita mucho los diagramas. Entonces vamos a decir que el alumno, después de haber visto esa campaña, se interesa. Y para no ser tan detallado, pide informes. El alumno pide informes. ¿A quién le pide informes? Vamos a decir que realmente se lo pide, y ahorita no recuerdo bien si ahí lo atiende publicidad o ventas, pero vamos a decir que se lo pide a ventas, que creo que es como se maneja. Entonces, envía informes. Ventas es el que envía los informes. Y vamos a decir que el alumno, después de eso, de acuerdo a lo que está aquí, dice que confirma el interés. O sea, dice que sí está interesado, confirma el interés. Y entonces se le manda una ficha de inscripción. Y vamos a decir que de aquí, el interesado envía la ficha de inscripción y realiza un pago. Como aquí ya no me va a caber, voy a decir que el pago se lo realiza a que tanto el pago como la ficha de inscripción se le envía a servicios escolares. Voy a volver a ponerle igual que o sea, todo esto decías, sigue siendo igual que en un diagrama de flujo. La única diferencia es que vamos a decir, ¿y a quién se le va a mandar? Quizás aquí tendría que haber aparecido la caja, porque la caja es quien manda esto. Y vamos a decir que aquí, servicios escolares, con la ficha y con el pago, realiza la inscripción. Y vamos a decir que aquí teníamos que el docente prepara el material. El material se prepara después de que hizo el contenido.
y luego lo entrega. Aquí voy a hacer esta un poco más grande para ponerle otro proceso. Aquí lo recibe también escolares. Y vamos a decir que ya una vez que tiene el material, tenemos por aquí otra que era definir fecha de curso, nada más que ya no va a caber aquí, quedó muy corto el espacio. Pero bueno, aquí lo que tendríamos que decir es, bueno, una vez que ya tenemos material, que ya tenemos la fecha de inicio y ya tenemos la inscripción, entonces notifica al alumno y envía material. Y con eso ya termina nuestro diagrama. Es que aquí ya se va a seguir un poco. Bueno, se va. Y aquí, de hecho, esta sería una flecha que iría para acá a un proceso más. Que de hecho, probablemente tuviera que ser uno que fuera a otra página. Por ejemplo, tal vez tendría que ir aquí a otra página donde ya es la página, o sea, se llamaría, por ejemplo, inicio de curso o impartición curso. Cuando yo pongo de tema de impartir un curso, se abre otra página, se le pone este cuadro en forma automática para decir que viene de este lugar, y entonces yo lo vinculo para decir, bueno, viene de allá, viene de esta primera página que habíamos definido. Que de hecho todavía no le he puesto nombre, aquí le podría poner un nombre que se llamaría publicidad, o inscripción, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Una cuestión nada más que les comento es si yo aquí en alguno de ellos, por ejemplo, digo, es que este tema de... déjame ver. No hay ninguna. Vamos a decir que el tema de realizar la inscripción fuera, como comentaba, más complejo de lo que habíamos pensado. Yo podría decir que podría crearlo como un subproceso. Esto lo que hace es que me abre una nueva ventana, dice, realiza inscripción, y yo lo podría definir como un proceso. Este es ya un diagrama normal. Podría ponerlo como un diagrama de cruce funcional, tendría que ponerlo a mano. Tendría que poner aquí las líneas y demás, o sea, ya no me lo crea. Yo tendría que ponerle todo y decir, para realizar la inscripción es esto, pero quizás ahorita decimos, bueno, es que realmente la inscripción la hace solamente un área, entonces no tiene ningún sentido que hagamos un diagrama de cruce funcional porque todo lo hace escolares. Entonces, quizás este proceso que le llamábamos valida ficha de inscripción, valida ficha de inscripción y luego
valida documentos. Y registra alumno. En sistema. Lo puedo poner yo sin tener que hacer un diagrama de cruce funcional. O podría ser que si dijera, es que yo quiero ver la interacción con el alumno y la interacción con caja. Bueno, entonces sí, podría ser que lo pudiera tener. Entonces aquí tenemos el tema de la inscripción, el tema de la impartición del curso, o tal vez que me gustaría separar la parte de publicidad de la parte ya de la inscripción. Entonces podría separarlo en varias formas. Una vez que ya está, bueno, lo salvo. Esto va a generarme lo voy a guardar aquí en Conameca, va a guardarme un archivo de tipo vicio, que es un archivo con extensión .bsd. Sin embargo, yo podría ponerle aquí Save As, y podría seleccionar que es un PDF. Y bueno, podría salvarlo incluso como un JPEG, o lo podría guardar como como una gráfica de vectores simplemente, o como página web, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, muchas veces es útil guardarlo como un PDF, porque precisamente como no todo el mundo tiene vicio, puede ser más, complicado mandarle el archivo de vicio. Entonces podemos mandárselo como un PDF, o sea, exportarlo un PDF para que sea visible para todos. Entonces ya lo guardo como un PDF y se guarda el PDF. Entonces, bueno, esta es la parte más básica de lo que sería la creación de diagramas de cruce funcional. En sí, como comentábamos, bueno, en sí el diagrama de cruce funcional lo único que hace es que el diagrama de flujo, o el diagrama de proceso, cualquier tipo que sea, lo parte en bandas para decir que cada banda corresponde a un área que es la responsable de esa, o un área o una función, o una localidad incluso, es responsable de de ciertos elementos de ese diagrama, de ciertas actividades o de ciertos subprocesos del diagrama. Ese es básicamente el modelo, y sí es muy útil, primero, para poder visualizar a quién le toca qué. O sea, aquí sí podemos decir, es que aquí al que le toca enviar los informes es a ventas, no es a publicidad. Y a él también le toca enviar la ficha de inscripción, y le toca a publicidad, no le toca a escolares. Y a escolares le toca realizar la inscripción, no recibir, por ejemplo, el pago. No le toca recibir el pago a caja, en este diagrama, ¿no? En este diagrama particular. Si vemos que eso no es así, pues hay que rehacer el diagrama. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No sé si esto es algo que les es útil, o cómo lo ven. Pues es una herramienta muy interesante, la verdad, y muy fácil de manipular, al parecer. Sí, eso sí es relativamente fácil. Sobre todo, no sé qué es lo que usan para hacer diagramas de flujo actualmente, pero si usan, por ejemplo, Word o PowerPoint, muchas veces dan muchos dolores de cabeza. Y además hay algo que no les había enseñado también aquí. Cada uno de estos podemos meterle datos de una vez. Sí, eso les iba a comentar. A ver, alguien me está preguntando algo. Dice que muy útil. Aquí en la parte de datos, podemos darle datos a cada uno de los... es que están... Lo voy a poner aquí. Data. Aquí está datos de la forma. Por ejemplo, esta forma le está asignando estos datos a cada uno de los elementos. Tiene un costo, tiene un número de proceso, tiene un propietario. Ya le asigna la función, o sea, la función es la que le pusimos aquí en la banda. Se la podremos cargar a un diagrama general, y ya que nos haga el diagrama después.
una fecha de inicio, si es que tuviera una fecha específica de inicio, y un estatus. Por ejemplo, podemos decir esto, el hacer la publicidad siempre me cuesta 1,000 pesos, por decir algo, ¿no? Y el que lo está haciendo es Juan, no sé quién sea. Y aquí yo podría incluso definirle más elementos a por ejemplo, aquí en data, yo le puedo decir define shape data, y podría agregar un nuevo dato. Por ejemplo, le voy a decir que ahora a mí me interesará saber cuáles son los recursos que requiere. Y entonces ya, me agregó incluso otro. Aquí en recursos podría decir, y para poder hacer este diseño, yo requiero una licencia de Illustrator. Y no sé, alguna herramienta para publicitar, por ejemplo, y también requiero MailChimp, no sé. Entonces podría agregarle aquí los recursos que requiere bueno, y quizás esa parte dirá, no es cierto, es que realmente aquí nada más requiero, el MailChimp solamente sería para ejecutar la campaña. Para producir y diseñar solamente es aquí le voy a poner otro recursos. Le podría poner incluso otra información aquí, la que quisiera poner. Le puse, los tipos pueden ser tipo moneda, tipo string, tipo número, etcétera, ¿no? Entonces puedo yo cambiar el tipo de dato y podría decirle qué recursos requiere cada cosa. Entonces, puede ser útil no solamente como una cuestión de diseño simplemente para dibujar, sino incluso para documentar otros aspectos y después analizar. Entonces, bueno, ¿no tienen alguna duda? O si ya todo quedó claro, ya a partir de ahorita ya pueden hacer sus diagramas con Visio. Además es interesante porque entiendo que lo han tenido ahí y que han hecho diagramas y nunca lo han usado, ¿no? Entonces. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues terminamos aquí el curso. Sí, digo que es una herramienta muy conveniente para documentar los procesos donde es necesario representar las responsabilidades, representar cuáles son las funciones o cuáles son las áreas que manejan cada uno de los elementos del diagrama, sea un diagrama de flujo, bueno, es que realmente el diagrama de flujo es un diagrama de proceso, nada más que es un diagrama de proceso muy particular, inicialmente se hacía para cuestiones muy puntuales informáticas, actualmente se hace para diagramas de procesos. Entonces, esta es una herramienta conveniente. Si tienen alguna duda en algún momento, pues ahí me pueden comentar. Bueno, pues entonces, que les vaya muy bien. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.